Hola nuevamente a todas, a todos. Estamos en Teloneando en Casa Oani. Nuestra compañía, Oani, ya con más de 28 años de trayectoria, tiene la misión de promover el desarrollo, la investigación, la formación y la difusión de las artes escénicas, en especial el teatro de formas animadas, a través de la creación, producción de espectáculos, talleres, festivales, publicaciones y residencias. Y va a ser, en esta oportunidad, vamos a ver de residentes a la reconocida y destacada compañía Silencio Blanco, aquí en nuestro espacio Casa Oani, en los altos del Cerro Cárcel, en Valparaíso. Y estamos hoy con Dominga Gutiérrez, quien es la productora creativa y actriz de la compañía Silencio Blanco, y también con Santiago Tovar, quien es director artístico. Ambos son fundadores de esta compañía Silencio Blanco. Muchas gracias por aceptar estar en Teloneando. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias, Adelaida. Estamos muy contentos de estar en contacto y estar muy pronto en Casabani, que no conocemos todavía el espacio, así que estamos muy contentos de esta sincronía y colaboración. Bien, llegando de un viaje a Moscú, ¿cómo les fue? Nos fue muy bien, fue una locura igual de viaje, fue muy viaje y estuvimos muy poquito allá, llegamos del aeropuerto al montaje y de la función al aeropuerto prácticamente. Ujú. Así que fue mucho viaje, hicimos 4 funciones en 2 días, pero fue muy bueno ver ese festival porque habíamos estado el 2024 anteriormente con UCO, así que fue bonito volver a encontrarse con el público allá, eh, eh, culturalmente muy distinto, muy interesante. No conocemos mucho de ese público, así que estamos felices de haber podido volver. Me encanta decir que vienen llegando desde un lugar tan alejado de este territorio y que entonces tengan el tiempo y la voluntad de presentarse aquí en los Altos de Valparaíso. Y hablemos un poco de la obra que se va a presentar, ¿cierto? Se va a presentar el día viernes 28 de agosto con invitación de 12 escuelas. Vamos a tener doble función a las 9 de la mañana con el Centro Educativo Florida, del Cerro Florida, y también vamos a tener un grupo de 30 estudiantes del Liceo Pedro Montt, que este liceo está aquí en nuestro mismo cerro, en el Cerro Cárcel, ¿ya? Y esta obra que van a presentar ustedes se llama De Papel. Y entiendo que es la obra que da nacimiento a Silencio Blanco, ¿cierto? O sea, nace la obra y nace la compañía. Cuéntenos, ya han pasado 16 años entonces. ¿Cómo es que nace entonces todo este recorrido? Sí, mucho tiempo. Y mucho tiempo. Em, O en ese momento a dedicarse al trabajo con marionetas, formas animadas. Uy, es una historia muy larga todo eso. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para contar de cómo nació todo, pero Una síntesis. sí, De Papel es la primera obra de la compañía. De hecho, en su momento De Papel se llamó Silencio Blanco porque fue como el inicio realmente. Y después pues, ya decidimos seguir como compañía y seguir trabajando, investigando y hacer otras obras. Nos quedamos como si, con Silencio Blanco como nombre de la compañía y le pusimos De Papel a la obra. Pero De Papel es como el descubrimiento para nosotros, es una obra muy genuina, muy honesta, porque para nosotros es como realmente el descubrimiento de la marioneta como objeto de comunicación, como objeto escénico, como en un ejercicio teatral. Yo estaba terminando la escuela de teatro, el Santi estaba terminando el magíster de dirección teatral. Empezamos a trabajar con la marioneta como, de verdad que como un ejercicio de investigación, como una herramienta actoral. Nos juntábamos en la noche, en, cuando ensayé en la noche interminablemente en la escuela de teatro. Nos juntábamos en la noche a mover la marioneta junto a Felipe Concha, que es otro compañero que fue de los fundadores también.
Y hicimos una muestra como para unas de estas cosas que se hacen en las escuelas, como muestras de interescuelas, de universidades y qué sé yo. Realmente como un ejercicio y nos dimos cuenta que todo lo que nosotros estábamos como viendo en la marioneta y este poder comunicativo y de motivo también funcionaba para el resto. Y seguimos profundizando en eso, pero durante mucho tiempo para nosotros fue un ejercicio de actuación que se fue transformando, fue como creciendo. Y luego dijimos, chuta, esto es mucho más que eso. Nos empezó a hacer sentido desde muchos lugares distintos y seguimos dedicándonos a eso. Después hicimos Chiflón, que es la obra, la siguiente obra como más grande, con más marionetas, con más participantes, con más elenco, y ya seguimos después con la investigación para las obras que siguen. Son un poco, muy, cuenta tú Sí. la otra parte como el que te llevó. El Santiago es el que empezó a trabajar con marionetas en realidad. Santiago, además del director artístico, es el realizador de todas las marionetas de la compañía. Entonces él venía con el rollo de las marionetas y yo lo conocí justamente como ya trabajando con marionetas y me pareció muy interesante, pero Santiago es el que ya venía trabajando con marionetas desde antes. Contar un poco. Sí, pero ya, lo voy a resumir. Pero en realidad yo creo que tenía que ver con mi ciclo lunar de revoluciones internas y externas. Y claro, me pasó en un momento que el teatro que miraba lo sentía extremadamente intelectual, y por ende cada vez que iba también me sentía súper expuesto a ser una persona muy analfabeta, de no entender en todas las funciones a las que exponía, no entendía, la verdad. Y me pareció un poco chocante la situación en ese año particularmente, ha sido como en el 2007, 2008. Eh, y bueno, y me tocó simultáneamente hacer mi título. Yo salí del Duoc, una escuela también súper, súper lejana dentro de la escuela, al menos en Santiago, más encima en el cerro, nadie te conoce. Y mi título también tuve que trabajar con marioneta. Fue la primera vez que me acerqué a la construcción de una marioneta mucho más sencilla de las que hago ahora, sin duda, más sencilla. Y me gustó mucho como el trabajar, primero la artesanía. Hice el título. Y luego de eso me quedé como con ese bicho y todo lo que me pasaba del teatro, como este texto tan intelectual, que decidí revolucionariamente sacar el texto de la escena y dije, ya, ok, no voy a trabajar más con el texto, estoy aburrido de escuchar estos intelectuales chejovianos y shakespearianos y todas estas cosas, actores tan intelectuales y directoras intelectuales. Entonces, lo digo así porque eso fue también como de la rabia y del enojo, como sacar la calma creativa y poder con la Domi y el Felipe encauzarlo claramente este ejercicio teatral que llamamos hoy día de papel, que es una obra. Por lo tanto, claramente esa obra, más allá de tener 16 años, sigue estando súper viva, porque el ejercicio teatral que hacemos en Silencio Blanco no acaba nunca. Entonces, cada vez que nos permiten hacer la obra, que de verdad es un honor y un bravo volver a hacerla siempre, porque la hacemos siempre, todos los años, siempre hay algo nuevo que sucede en nosotros también. Por ejemplo, la dirección de la obra no se va modificando, pero sin 6 años que yo llevo dirigiendo las otras obras también, puesto que la metodología y las formas de lenguajear o las formas de representar la historia, la ficción, ha ido modificándose. Y eso también entra con mucho ímpetu en nosotros que somos los intérpretes de papel, que tenemos esa información súper, como con un motor súper encendido. Entonces, la obra, por lo tanto, toma ese valor también de los 16 años de proceso que la compañía también lleva. Por lo tanto, es una obra extrañamente que como empezó como un ejercicio, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. A mí me fascina realmente hacerlo. Como que de estas situaciones que tú dices, oh, qué rico, voy a dar la vida de nuevo. Como, no sé, pero desde el lado más romántico, cuando uno está en el teatro y quiere darlo todo, a mí me pasa generalmente a los 16 años esa misma situación. Y eso lo comparto con la Domi respecto a esto del ejercicio teatral.
Y esta complejidad que describes como de la intelectualidad, del lenguaje dramatúrgico, por decirlo, de los clásicos antiguos que caracterizan en general como las artes escénicas, eh, como traspasarlo a la emocionalidad que provoca la marioneta, me imagino, a través de su gestualidad, de la limpieza de los movimientos. También tienen ustedes tienen una creación sonora para sus espectáculos que nutre todo al final, relato que ustedes crean de papel. ¿Cómo ha sido ese proceso del diseño sonoro junto a Ricardo Pacheco, que es el creador musical, por decirlo, ¿no? Yo le digo al gerente, es el Claro, porque él al gerente, final va a ir llevando con su sonoridad. todo. Bueno, cuando partimos completamente en silencio porque estábamos trabajando como este ejercicio de la ausencia de la palabra y de comunicar por medio del gesto y del movimiento. Eso era lo que buscábamos, entre otras cosas, trabajar con estas marionetas, como dejar el texto de lado y enfocarnos en cómo la marioneta puede, como desde el gesto y desde el movimiento, sin utilizar texto ni palabra. Y de papel nace desde ahí, o sea, nace del juego con el papel de diario, que es el material con el que están fabricadas nuestras marionetas. em, y desde ese lugar, en verdad, de papeles nace literalmente a través del juego y desde el descubrimiento de los intérpretes o marionetistas de la marioneta, del público a la marioneta, etcétera. Cuando seguimos trabajando Chiflón, El silencio del carbón, que es la segunda obra que hicimos, ya estaba todo más enfocado en un cuento, en los cuentos de Baldomero Lillos, en una historia más lineal, por decirlo así. Y también trabajamos desde el silencio, fue como un gran desafío el contar historias sin texto. En ese momento decíamos, ¿cómo vamos a lograrlo? Vamos a tener que poner subtítulos. Como que ahí paso a paso nos fuimos dando cuenta de que no eran necesarios subtítulos, de que era suficiente el movimiento. Pero la primera vez que la hicimos sin texto y en mudo, o sea, en silencio absoluto. Era muy fome igual y largo. O sea, era bastante difícil de abordar. Y cuando la estrenamos en el anfiteatro del Bellas Artes, eh, nos dijo como que estaba muy bien y todo, pero que había que ser un poco más, ya, pues, que había que ser un poco más amable y gentil y solidario con el espectador y darle más información. Que si bien todo lo que estaba en escena estaba muy bien, había que darle un poco más de información y de estímulo. Porque el silencio es muy interesante, pero este mudo porque además que era mucho más larga en ese momento, como de 1 hora 10, era demasiado. Y empezamos a trabajar el teaser de la obra con el Richie, con Ricardo, y ahí él proponerle sonido a la obra, que no es palabra, es que se escuche la gota, que se escuchen los movimientos que uno escucha en el silencio de la vida cotidiana, pero que los pasa por alto. Y ahí fue, boom, como un descubrimiento para la compañía, para el Santiago de la dirección y para todos nosotros, Era lo que queríamos decir, pero pero no lo habíamos no sabíamos encontrado. cómo traducir. La verdad que el Richie llegó en una función de este chiflón del Y 2003. siempre que como que nos enseñó a escuchar el silencio. Sí, Así sí. que ahí empezamos a trabajar con él desde ese momento, hace como 13 años. Tres. Y siempre hemos trabajado con él y bueno, hemos ido profundizando, nos hemos ido perfeccionando. Ahora Ricardo también trabaja en la iluminación de la compañía, opera, él es muy seco, muy obsesivo también, muy creativo. Y ha sido muy bonito también involucrarlo, que no fue el caso de Chiflón, porque Chiflón como que ya teníamos la obra lista cuando él empezó a trabajar con nosotros, pero después obras que siguieron involucrarlo en los procesos creativos, entonces en las investigaciones, porque para las otras obras nosotros hemos hecho investigaciones en terreno, es decir, para Chiflón Lenzo Carbón fuimos a Lota, estuvimos conviviendo con los mineros durante 10 o 12 días, para Pescador hicimos un recorrido en las caletas del Maule. En el caso de Antuco fuimos 3 veces a Antuco, a Los Ángeles, a hacer el recorrido de la marcha,
a ver todo el entorno, a conversar con algunas personas claves de la historia, la tragedia, etcétera. Entonces, al involucrarlo a él dentro de la investigación, también ha sido, yo creo que le da, bueno, nosotros lo vemos de repente desde un lado más romántico y menos objetivo, pero le da un pilar al sustento como de la obra, como que ahí hay ciertas cosas que pueden fallar, pero está todo tan firme en la investigación y en la creación que, afirma la obra desde un lugar como concreto y también desde una fuerza de seguir dándole y de seguir haciendo a veces cuando en época, bueno, ustedes lo saben muy bien con todos los años de trayectoria, cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando hay menos fondos, cuando las cosas se ponen muy ingratas de repente, uno tiene que sacar fuerzas de lugares subterráneos y creo que todas estas investigaciones para la creación nos dan en general mucha fuerza y mucho compasión de seguir adelante y de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Me fui para otro lado, pero creo que tiene que ver también con la Sí, participación de habla de Ricardo. naturalidad, como que finalmente cada elemento dentro de la composición escénica es, me gusta la pilar, porque sostiene toda la estructura, ¿cierto? Y, y ayuda también, como dices tú, como que al espectador se le dé un poco más de información, porque no es llegar y decir, oye, voy a sacar el texto, ¿cierto? Y voy a sostener todo el movimiento y gestualidad de una marioneta de papel, ¿cierto? Quieren vestuario, yo también, o sea, yo como titiritera quiero ver máscara, quiero ver efectos, entonces por eso también creo que el diseño sonoro es, como dices tú, un pilar que sostiene. Y ustedes tienen su taller, su trabajo en Santiago, en la capital de nuestro país, ¿cierto? Y eso les abre al mundo. Y yo voy a presentar ahora todo lo que van a venir a hacer a Casa Juan. Ya mencioné las dos presentaciones de la obra de papel, que son completamente gratuitas, ya dije para el Centro Educativo Florida y para el Liceo Pedro Mota. Pero también vamos a tener una presentación abierta público. Tienen que seguir aquí los que están viendo Teloneando, seguirnos en Instagram y estar atentos que ya está abierto el link de inscripción, porque nuestra sala es pequeña, tiene una capacidad máxima de 40 personas. Entonces ahora estamos haciendo las reservas con un aporte de 2.000 pesos para que las personas se comprometan y vengan. ¿Cierto? Porque si está abierto, todos se inscriben y después no vienen y nos quedamos con la sala. Prácticamente no, siempre hemos tenido un público fiel que llega a las funciones. Y el día sábado 29 de agosto también a las 10:30 y hasta la 1 de la tarde, ustedes van a realizar un encuentro con la comunidad que se llama Actuar de A3. Y estamos invitando a 12 estudiantes de la carrera de actuación del DUOC, pero del DUña. Santiago, tú estuviste en el DUOC de Santiago, ¿cierto? Sí, estamos haciendo un vínculo emocional con las escuelas de teatro acá, sobre todo para estos encuentros que son para profesionales de las artes escénicas. Ya cuéntenos un poco de qué se trata este actuar de A3, que dice actuación por medio de la manipulación de marionetas. Tienen que traer una marioneta. ¿Cómo va a ser el encuentro que nos van a traer a Valparaíso y a Cajuán? La Domi va a contestar nuevamente. Es muy entretenido, a nosotros nos encanta hacer talleres y hacer actividades de formación porque es muy honesto con lo que ha sido nuestro proceso, lo mismo que te estaba contando antes. Nosotros creo que es súper importante el dato de contar que todos nosotros los que somos participantes de Tensión, menos Ricardo, somos todos actores de formación, todos estudiamos actuación. Pasamos por diferentes escuelas de teatro, hay algunos de la Chile, algunos de Duoc, algunos de La Mancha, algunos de Teatro Imagen, del Arcos ahora. Entonces, de distintas líneas de formación actoral, hoy día nos juntamos y estamos trabajando en esto. No, Eh, por favor, a todos los integrantes
de Silencio Blanco, porque siempre es importante nombrar a los artistas. ¿Quién llegó? Vamos a tener un mini invitado por acá. En De Papel estamos en escena, estamos yo, Dominga, Santiago, Camilo Yáñez, que es uno de los más antiguos en este momento de la compañía, lleva 9 años con nosotros. Nosotros tres estamos en escena. Pero también dentro de, no sé, el último estreno está Marc Rey, que también es de los antiguos, lleva 9 años con nosotros. Está José Calderón, Karin Mayorinca y Camilo Yáñez. Y en las otras obras tenemos también a Camila Pérez y Consuelo Miranda y Rodolfo Armijo. Hoy somos un montón. Estamos todos en todas, pero somos hartos. Somos como 10. Y el encuentro formativo. Y al encuentro formativo vamos Camilo, yo y Santiago. Ya. ¿Ya? Y un poco lo que estaba contando es que de formación es una jornada de entrenamiento, de mostrarle a los estudiantes de artes escénicas o artistas escénicos en formación o profesionales o etcétera, nuestro camino para ver, entender y abordar la marioneta como una herramienta de actuación, porque nosotros, nuestra volada en Silencio Blanco siempre ha estado de ver la marioneta como una herramienta de actuación. Eh, Nunca hemos hecho, por ejemplo, títeres de mesa, ni lambe lambe, ni otro tipo de manipulación que hemos desarrollado en Silencio Blanco. Entonces, desde ahí siempre ha estado enfocada nuestra búsqueda. Y él se enfoca en eso, se enfoca en cómo podemos actuar a través de la marioneta, traspasar la energía, hacer el diálogo, aunque no haya texto, entre tres personas que en general somos quienes mueven una marioneta, pero pueden ser hasta seis, a un solo objeto que es la marioneta. Entonces y además que nosotros estamos convencidos que la marioneta, más allá de que uno después decida trabajar con marioneta o no, es una herramienta de formación actoral así perfecta y maravillosa para entender muchas cosas de la actuación, incluso autores, poéticas. Es muy brechtiana, es muy arturiana, se puede entender todo a través de la marioneta. Entonces, de eso se trata el taller de formación, de cómo la interpretación por medio de marionetas, independiente de si después voy a dedicarse a la marioneta o no. Creo que es un ejercicio actoral de hacer un trabajo energético, de traspasar la energía a un otro en diálogo y en conjugación, como se dice, con mis partners en escena, que es muy necesario para las artes escénicas, para la actuación. Muy bien, pues amiga, aquí te vamos a estar esperando, les vamos a estar esperando, ya queda poco, estamos dentro de la cuenta regresiva, canta, y bueno, me imagino que para ustedes igual tiene un significado importante venir a Casa Wani. Te quería preguntar, que además que está en Valparaíso y como que somos en otra región, también estamos tratando de impulsar este lenguaje que tenemos en común, que es el arte de las formas animadas. Estamos muy contentos de ir para allá. Bueno, uno no conocemos el espacio, que sabemos que se cambiaron hace no tanto también. Bueno, conocemos hace tiempo, nosotros hemos visto trabajos de ustedes, así algunos de los varios que tienen, de las cajas Lambe Lambe, pero nos ponen muy contentos. Bueno, uno porque en agosto vamos a estar harto presentando entre Santiago y la Quinta Región. Vamos a estar con ustedes en Valparaíso, vamos a estar en Villa Alemana, vamos a estar en Maitencillo, así que es como el mes de Santiago y la Quinta Región, lo que nos pone muy contentos porque en general nos cuesta harto circular por Chile, como que a veces es más difícil de lo que parece. Eh, y también porque de esto mismo que estábamos hablando del trabajo de actuación, de marionetas, etcétera, muy interesante y enriquecedor para nosotros ver otras posibilidades del trabajo con objetos, marionetas, títeres o formas animadas. Porque nosotros
en estos años que llevamos, que es como la mitad de lo de ustedes igual, pero para nosotros igual es mucho, trabajando un poco en lo mismo, a veces uno se pone un poco hermético, o sea, fácil caer en el hermetismo y es muy enriquecedor ver otras posibilidades y otras búsquedas de otros lenguajes, desde el foco del teatro visual o de las marionetas o de objetos animados, etcétera, eh, con obsesiones distintas, ¿cachai? Como nosotros nos obsesionamos en el movimiento humano perfecto de la marioneta, pero hay otras compañías que eso lo pasan completamente por algo y se enfocan más en el artefacto, en distintas otras cosas, y es muy bonito ver esas distintas obsesiones puestas en escena y cómo todo puede funcionar desde distintas miradas. Así que eso nos pone muy contentos como de relacionarnos entre creadores de las artes escénicas con marionetas, con objetos. Eh, Insisto, yo creo que las marionetas, los objetos te dan muchas posibilidades, muchas, y que uno puede entender cosas muy profundas del teatro y de las artes escénicas desde esa mirada concreta. Y Eso, del ser así que humano y del del ser ser humano, la vida. y de la vida. Eh, eh, Pero ahora pero van a estar en un lugar seguimos en el maravilloso rock. que se llama Casa Oani. Les vamos a estar esperando, emocionadas, emocionados aquí. Y bueno, agradezco mucho que han aceptado participar de este espacio teloneando. Y bueno, nos vemos pronto. Así que atención Quinta Región, atención Valparaíso, atención Rocárcel, que se viene la compañía Silencio Blanco, 28 y 29 de agosto. Muy atentas a las redes, y a las inscripciones, porque todo es con cupo limitado. Y no se lo pierdan. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Nos vemos acá. Vamos a tener harto tiempo para compartir y conversar más sobre estas obsesiones. Así Sí, que muchas claro gracias que sí. nuevamente. Se presenta un espacio de residencia donde les vamos a Su- estar esperando con comida rica. Sí, Gracias. nos vemos. Muchas Muchas gracias. Que Muchas gracias. esté muy gracias. bien. Chao. Adiós. Chao.